Hola, te doy la bienvenida a Luca Ideas, canal en YouTube. Mitos y verdades sobre el teletrabajo. No sé si habrás visto hace un tiempo atrás, pero me hicieron una entrevista un poco de mi trayectoria laboral y en estos momentos parte de la naturaleza de los servicios que estoy prestando es que se pueden realizar de manera telemática. Es decir, puedo trabajar de manera remota el 100% del tiempo. Esto, por supuesto, me ha dado muchas experiencias que te quiero compartir el día de hoy, un resumen, y a la vez también el criterio para identificar cuando pares que están a través de LinkedIn o Instagram o TikTok hablando sobre este tema y dan un retrato en el fondo del teletrabajo que quizás no se condice con la realidad. Entonces, el capítulo de hoy trata sobre eso, mitos y verdades sobre el trabajo remoto y qué tantas cosas de las que aparecen ahí en redes sociales realmente son y cuáles puede que sean muy cuestionables. Entonces, comencemos. Lo primero es que, como dice la palabra teletrabajo, tiene la palabra trabajo involucrado. Entonces, cuando en estas publicaciones tú ves a este influencer o a esta influencer en la playa, con el computador abierto, en una mesita, con un café, muy sonriente ahí con las palmeras, eh, créeme que parece como que hay una especie de vacaciones detrás, un trasfondo de que en realidad la persona ahí no está trabajando, parece más bien relajada haciendo algo displicente en el computador, más que trabajar, cuando es todo lo contrario. Teletrabajo implica trabajo, implica responder WhatsApps, responder correos, realizar informes, realizar actas de reuniones, realizar reuniones virtuales, en fin, todo el espectro de actividades que tienes que realizar sí o sí, ya sea en una oficina o en tu casa o en cualquier parte. En ese sentido, esta idea del influencer, de este trabajador con el computador en la playa, un poco es más bien una postal para hacer atractiva la idea del trabajo remoto, dándole una especie de enlace con lo que son las vacaciones. Es la forma en que te venden un poco la idea del teletrabajo. Yo puedo trabajar desde cualquier parte, la flexibilidad espacial. Y ahí viene el punto número dos. Efectivamente, el teletrabajo, el trabajo remoto, te permite tener grados de libertad, de flexibilidad de donde tú quieras trabajar, desde donde tú quieras trabajar. Puedes ir a una cafetería, puedes ir a una biblioteca pública, puedes ir a la plaza, puedes ir eh, a la casa de alguien más que quieres visitar. No sé, el punto es que puedes ir efectivamente a cualquier parte a teletrabajar que tenga una buena conexión a internet y por lo tanto hay una flexibilidad espacial. Pero, y aquí viene el gran pero, cualquier movimiento implica logística, implica costos, implica un presupuesto. Tú puede que en estos momentos estés percibiendo una renta fija a través de tu trabajo remoto y por lo tanto tienes un presupuesto. Pero ese presupuesto contempla, por ejemplo, viajes hacia la costa, que implica benzina, costos de los pórticos de la autopista, la depreciación de la camioneta, eventualmente pagar el permiso de la camioneta, reparaciones, en fin. Y luego ya viene los costos de capital de llegar a la playa y trabajar ahí, ya sea en una cafetería o arrendar un departamento, un lugar donde te tengas que quedar si es que quieres mantenerte un rato ahí en la playa. Es decir, el hecho de tener libertad espacial no te priva de que también tienes responsabilidades financieras, que tienes un presupuesto, que tienes costos asociados a esta libertad espacial. No es que por el mero hecho de trabajar remoto, mágicamente puedes ir a la playa y todo está genial. Ir a la playa puedes hacerlo, pero tus márgenes de ganancia o tus ítems de costo van a aumentar consecuentemente. Por lo tanto, así como hay más libertad, también hay más responsabilidad financiera. Y eso es algo importante a remarcar. Entonces, cuando
volviendo a la imagen del influencer que está ahí con el computador en la playa, te invito a tener esa óptica, esa visión ahora de los dos criterios. Efectivamente hay una libertad espacial, pero ese influencer está ahí porque está pagando algún lugar donde se está quedando, está pagando ese café o está pagando en el fondo por estar ahí en ese espacio y por lo tanto ve comprometido su presupuesto y no está ahí gratis. Por supuesto que, y aquí viene otra verdad, hay muchos espacios de cowork donde incluso uno puede trabajar sin pagar nada o simplemente pagar por un café simbólico y te dan el espacio gratis. Pero en cualquier caso, el costo de moverte o el costo de permanecer en un espacio ya de por sí son existentes y por lo tanto tienes que considerarlos en tu presupuesto. Ahora, si tienes una casa en la playa, evidentemente que los costos de capital bajan, pero también tener una casa en la playa es un asunto en sí, una inversión. El hecho de estar ahí significa que no la estás arrendando, significa que no estás percibiendo un ingreso y por lo tanto hay un costo de oportunidad. En el amplio espectro hay una responsabilidad financiera que hay que tener en cuenta al momento de teletrabajar y por lo tanto este idilio de que puedo ir a Perú, a Europa a trabajar, y recibir ese ingreso a través del teletrabajo, no significa que vayas a estar privado de los costos que implica esa libertad espacial. Así que vamos recapitulando. Primero que todo, teletrabajar no es vacacionar, hay que trabajar igual. Y incluso el hecho de estar en esa libertad espacial que un poco ejercita el cerebro a creer que está de vacaciones, se rompe, se quiebra cuando te empiezan a llegar los mensajes o las llamadas y te hacen recordar, oye, tú no estás de vacaciones. Tú por estar con los pies en la arena no significa que estás de vacaciones. Tienes que trabajar, tienes que atender esas llamadas, tienes que atender a tus clientes, tienes que atender a tu jefe o tu jefa o a tu equipo de trabajo. No le puedes hacer oídos sordos como si fuesen vacaciones. Y por otra parte, efectivamente, te brinda libertad espacial, tú puedes ir a donde tú quieras, dentro de las limitaciones de tu presupuesto, por supuesto, pero efectivamente puedes, por ejemplo, ir a una cafetería. En mi caso personal, muchas veces trabajo desde una cafetería y atiendo todas mis responsabilidades de mi contrato de prestación de servicios a través de la libertad espacial, pero dentro de las posibilidades y donde el costo logístico no sea algo que golpee fuertemente el presupuesto. Y esa es el tercer pilar de este discurso. Es, así como tienes libertad espacial, tienes responsabilidad financiera y tienes que considerar todo este espectro de costos. Evidentemente, y como cuarto punto, puede ser eficiente en esta planificación de moverte, de trasladarte y vivir en otras partes para trabajar en lugares bonitos, paradisíacos, bonitas postales, efectivamente, pero nunca va a costar cero porque efectivamente hay costos logísticos, hay costos de capital y por lo tanto siempre de alguna u otra forma va a golpearnos en el presupuesto, ya sea incluso solo el gasto de tiempo de transportarte. Así que esos son algunos elementos a tener en consideración si vas a empezar con esto del teletrabajo, que a la vez puede ser una cláusula, ya sea si es que estás trabajando de manera dependiente o independiente, pero bajo la exigencia de un mandante, puede que el día de mañana te cambien las condiciones y por lo tanto tengas que estar presente algunos días en la oficina. También tienes que considerar eso. Cuando ya eres independiente pero estás trabajando para tu negocio, efectivamente puedes, si diseñas tu negocio en torno a lo remoto, a trabajar con equipos digitales, a que tus activos no necesiten inventariarse o ese inventario lo atiende otro tipo de empresas, efectivamente no tienes ese riesgo de que te cambien las cláusulas y que tengas que ir a la oficina 2 veces a la semana y 3 veces teletrabajo. Es decir, nuevamente es importante que cuando veas esta imagen del trabajador displicente ahí en la playa, también recuerdes, oye, ese trabajador, si es que está trabajando para una empresa, puede que le cambie las reglas del juego y no va a poder refutar a menos que hayan causales que lo amparen la ley. Pero hay ese riesgo de que cambie las reglas del juego y ya no tengas ese trabajo propiamente tal en el ámbito
de la libertad espacial, que es el gran atractivo del trabajo remoto. Ahora, de hecho, muchas empresas están retirando las ofertas de trabajo remoto y las están cambiando por jornadas híbridas o derechamente presenciales. De alguna forma, hay un deseo nuevamente de controlar el trabajo desde cualquier punto de la oficina, dentro del ámbito de la oficina, más que controlarlo de manera externa. Y yo creo que ahí hay una verdad detrás de que esto puede estar espantando talento, efectivamente. El teletrabajo es un ámbito de desarrollo profesional o de desarrollo de negocios que implica más responsabilidad. Esa es una gran verdad, porque tu productividad va a verse aún más protagónica dentro del esquema, porque evidentemente no te están observando, entonces tienes que demostrar que estás haciendo y que estás produciendo y que tu presencia en la organización vale. Entonces, tu productividad es fundamental y por lo tanto te tienes que responsabilizar con un esquema, con un horario, con una rutina que te garantice que vas a tener bloques de trabajo focalizados. Y eso es otra verdad del trabajo remoto. Tienes que ser más responsable, tienes que apartar los distractores, que he hablado mucho de eso en otros videos. Tienes que establecer un horario de trabajo, una estructura de trabajo para de esa forma garantizar un mínimo estándar de productividad en tu trabajo o en tu emprendimiento. Si es en tu emprendimiento, evidentemente que hay incentivos adicionales. Tienes que vender para poder subsistir y poder mantener tu estilo de vida de trabajar de manera digital, como estos famosos nómadas digitales. Pero es importante que en cualquier contexto tengas un plan de trabajo que te garantice un mínimo de productividad que responda a las exigencias de tu empleador. Y obviamente trabajar desde ese mínimo para sobresalir, para uno, demostrar que estás trabajando remoto y aún así produces muchísimo. Y segundo, para, por supuesto, consolidar esta visión de que puedes ser responsable y mantener, sostener, hacer sostenible esto, aumentar esa probabilidad de hacer sostenible el esquema. Entonces, recapitulando. Primera cosa, el teletrabajo no es vacaciones. Segundo, hay libertad espacial. Tercero, hay que ser responsable financieramente con esa libertad espacial y considerarla en tu presupuesto mensual. Y cuarto, también tenemos que ser responsables con la productividad y establecer bloques de trabajo profundo y poder rendir y responder a las exigencias, ya sea de nuestro trabajo fijo, de nuestra prestación de servicios como independiente o con nuestro negocio. Otra gran verdad, y ya la quinta, es que necesitas también, si bien hay una libertad espacial, hay una condicionante, que es que el lugar donde estés tenga una buena conexión a Internet, haya servicios mínimos para mantener tus equipos electrónicos conectados en buenas condiciones, que no se vean dañados, manchados o con algún potencial riesgo de que se vean afectados, puesto que tu computador es tu ventana al mundo. Por lo tanto, una gran verdad es que tienes que invertir en todo tipo de estrategias que te permitan, ante cualquier tipo de emergencia, tener recursos tecnológicos para poder responder. Por ejemplo, tener una buena conexión a Internet, comprar todo tipo de servicios de telefonía que te permitan conectarte de manera positiva, de manera amplia y positiva en cualquier parte del país o fuera del país, ya sea internet satelital o a través de una compañía de telecomunicaciones, en fin. Tienes que también tener una buena carcasa para proteger tu computador, tratar de evitar que entre arena, porque si vas a trabajar directamente a la playa, o es que se manche o se dañe. Hay que ser un poco maníaco en cuanto a proteger tu equipo de trabajo, porque, insisto, tu computador se transforma en un activo que te está generando ingresos y por lo tanto hay que protegerlo y hay que asegurarse de todas las formas. También, por ejemplo, contar con baterías de emergencia, con todo tipo de recursos y también en tu presupuesto, y esto es muy importante, y esto ya es lo sexto, tienes que en tu presupuesto, si es posible, apartar una fracción de tus ingresos mensuales para tener un fondo
de emergencia en caso que, por ejemplo, tu computador no se encienda, de alguna forma tuvo una falla técnica mortal, tal que el computador realmente dejó de funcionar y tienes que actuar rápido y tienes que adquirir un nuevo computador con los estándares técnicos que tú tienes que tener, no es un gasto menor. Entonces es importante tener un respaldo financiero para poder tener respuesta a ese tipo de eventualidades. Ya sea que trabajes con una tablet o con un computador o lo que sea, tienes que tener porque puede pasar y créeme que dependiendo del estándar de los niveles técnicos que requiere, son computadores que pueden venir a costar $700 hacia arriba, $1000, $2000, $2500, depende cuáles sean las especificaciones. Así que ten en consideración eso es otra verdad. Y va englobado en lo que es la libertad espacial, pero también en lo que es la responsabilidad financiera. Al final del día, el trabajo remoto es algo que ya existía previo, por ejemplo, a la pandemia, pero que se vio potenciada con la pandemia, en que empleadores, empresarios se dieron cuenta de que la producción de $1 no requiere de que las personas estén necesariamente en una oficina, por lo tanto, pueden de alguna forma desperdigarse, pueden repartirse en sus casas o en cualquier parte y producir ese mismo dólar y por tanto bajar los costos de oficina. En fin, hubo muchas ventajas por parte de los empresarios y de los empleadores al darse cuenta de que sus equipos pueden trabajar de cualquier parte, pero eso no quita finalmente que haya responsabilidades, haya un esquema corporativo, haya una cultura, haya herramientas y metodologías, haya, por tanto, un control estricto de la productividad, que eso obviamente es fundamental para cualquier equipo, y por lo tanto hay que tener en cuenta eso y por tanto cuando veas este tipo de imágenes de trabajadores en la playa o en una montaña o en un resort, recuerda, esa persona está sonriendo para la cámara, pero una vez la apagan va a poner cara seria y va a estar respondiendo mails o respondiendo un WhatsApp o haciendo una PPT o haciendo un informe, en fin, está trabajando. Así que dejemos de romantizar tanto el mundo del teletrabajo. No olvidemos que un precio que se paga al trabajar de manera remota es que ya no ves, no hay mucho contacto humano con tu equipo. Se hace más valioso, sí, efectivamente, cuando ya se hacen estas reuniones presenciales, obviamente que se hace muy valioso poder ver al equipo, pero el contacto humano diario, la conversación de pasillo, no se da obviamente en el mundo del teletrabajo. Es algo que queda para los chats ahí en el WhatsApp o el Telegram o cualquier otra aplicación interna, pero deja de haber ese contacto humano que a veces tu perfil quizás lo necesita. Y por lo tanto, la idea de trabajar remoto, si bien parece atractiva en cuanto a su variable espacial, no se nos olvide que la componente humana se reduce. Interactuamos más con una pantalla, con un espejo negro, más que con personas que están al otro lado de la pantalla y que no hay un tacto, esa presencialidad que muchas personas les encanta, les gusta y que por lo tanto ven el trabajo remoto como algo no atractivo, que es totalmente válido. Pero es importante que cuando veamos esta romantización del sujeto que te habla por el celular mientras está trotando y de que su vida es libre y que puede estar en cualquier parte mientras está trabajando, ten ahí consideraciones, porque después de trotar posiblemente va a estar pegado en el computador 6 horas, ya sea para atender pedidos, llamadas o mails. Y quizá no vea a su equipo en meses. Así que ten en consideración esos elementos al momento de seleccionar una oferta de trabajo remoto o cuando veas a uno de estos influencers vendiéndote algún producto que tenga que ver con elaborar currículums para aplicar a trabajos remotos. Ten en consideración eso, de que esa fotografía, más que ser una realidad, es publicidad y por lo tanto tiene más bien trata de realzar los beneficios, pero
a costa de una imagen, a costa de un sueño que no necesariamente es realidad. Y bueno, con esto vamos cerrando el capítulo de hoy de Aluca Ideas, canal en YouTube. Espero que estas leyendas, estos mitos, estas verdades del trabajo remoto te ayuden a discriminar mejor cuando veas una publicidad que trata de romantizar el teletrabajo o cuando tengas la oportunidad de trabajar de manera remota. Espero que estos recursos te ayuden. Déjame en los comentarios si quieres saber más sobre el trabajo remoto, sus características, cómo ser productivo en el trabajo remoto, cuáles son las implicancias, cuáles son esos gastos logísticos, cómo mejorar ese presupuesto para poder hacerlo más viable, en fin, cómo planificar tu desarrollo personal cuando te dan esa libertad espacial y puedes gestionar todo de manera telemática. Nos vemos en el próximo episodio de Aluca Ideas canal en YouTube. Que estés bien.